El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, no se me desconecte de la sintonía. Estamos aquí en A Primera Hora a través de la señal de Majestad Radio, compartiendo con ustedes nuestras opiniones, información, entrevistas con diferentes actores de la vida nacional, autoridades, políticos, analistas, hablando sobre los temas de la coyuntura. ¿Cómo leemos el momento político que vive el país? Estamos en esta etapa todavía de la pandemia. Algunos hablan de la nueva normalidad. Yo la denomino la nueva realidad. Ya han comenzado algunos movimientos de carácter preelectoral dentro de esta transición sanitaria. Hay esta confrontación entre la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral. El día de hoy, aparentemente, el CNE, a través de su presidenta Diana Tamaín, emitirá algún pronunciamiento en torno a este tema. Estamos expectantes de aquello. Pero ¿cómo lee la política en este momento aquí en el Ecuador el analista Jacobo García, que tiene la gentileza de acompañarnos en esta mañana? Jacobo, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Fabricio y todos los oyentes que están ahí. Un saludo a todos. Gracias, Encantado. Jacobo. Gracias. Hagamos una valoración del momento que vivimos, por favor. Pues mira, yo agarraría tus palabras y diría que estamos en una doble transición, ¿no? Por así decirlo. Por un lado, estamos en esta transición más social, económica, que tiene que ver con este paso del confinamiento a lo que tú has dicho, la nueva normalidad, la reapertura o como queramos llamarlo, ¿no? Y esto es un primer escenario que además nos genera incertidumbre porque, como tú bien señalas, no sabemos si vamos a encontrar aquel mundo que dejamos hace 2 o 3 meses, ¿no? Y en el escenario político institucional diría que es lo mismo, ¿no? Estamos un poco anhelando llegar ya a un escenario de transición, de competencia electoral en el 2021, pero hasta que eso sucede, como tú has señalado, hay una serie de acontecimientos que están generando muchas dudas, mucha incertidumbre de cara al escenario, como por ejemplo esta batalla entre la propia Contraloría y el CNE, que llega a ser algo grotesco, ¿no? Entonces, en estos dos escenarios, si quieres, pues podemos abordar un poco qué variables, qué actores están por ahí marcando un poco la agenda y todo esto, ¿no? A esta hora, Jacobo, estamos a menos de 3 meses, en teoría, si es que partimos del calendario electoral que fue aprobado el 12 de marzo, cuando empezó el periodo electoral, que no es una fecha menor y no es un dato menor por el estado de cosas que al momento enfrenta el país. Desde el 12 de marzo estamos en etapa preelectoral. Según el calendario inicialmente aprobado, el 17 de septiembre será la convocatoria de elecciones. Estamos a menos de 3 meses. Ya tenemos claridad, o sea, aparte de los anuncios concretos de Guillermo Lasso y de Lucio Gutiérrez, que ellos mismos han dicho que van a ser candidatos presidenciales, aparte de los dos, ¿tenemos claridad o ya evidenciamos movimientos en otros sectores políticos? Bueno, a ver, siempre en este país, en estos meses previos, ¿no? Siempre hay esta serie de movimientos en el escenario, en el preescenario, por así decirlo, político electoral, donde es un poco estos juegos de estoy pero no estoy, aparezco pero desaparezco, es como una primera medición de fuerzas, de pulsos, para ver qué tipo de alianzas o de competición va a venir después. Yo creo que ahora todo es muy prematuro, ¿no? O sea, si bien podemos tener alguna certeza sobre algún tipo de actor o fuerza política, todo lo demás creo que es muy prematuro. Finalmente, estamos todavía discutiendo en el propio CNE, ¿no? Si hay 3 o 4 movimientos a los que se les va a dar paso o no. Y luego, como te digo, siempre estamos acostumbrados a estos movimientos de actores que ahora agitan por ahí el avispero y luego desisten de su candidatura. Entonces, te digo, por ejemplo, lo de Lasso puede ser algo más consolidado, porque no es simplemente una activación de este mes o del mes anterior, sino que es un actor que ya sería su tercera candidatura electoral a la presidencia, ¿no? Entonces, eso es una cosa, y otra cosa es, desde el spot de Galo Lara hasta las intenciones de Lucio,
y todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo le cayó a Jacobo García el spot de Galo Lara? O sea, para quienes hemos sido seguidores de la saga de Rocky, digo, de boxeo, lo único que yo he seguido en mi vida es la saga de Rocky. Pero velo a Galo Lara haciendo pues con la música de fondo de Rocky y casi recorriendo las calles de Filadelfia hasta llegar a la parte alta y acompañado de mucha gente. Políticamente y en materia de marketing, ¿cómo leemos ese spot, Jacobo? No, mira, para mí es otra muestra del folclore que tiene este escenario preelectoral, y es otra muestra, si quieres, yendo un poco más a lo serio, de la desconexión que hay entre ciertos políticos y la población y el estado de ánimo del país, ¿no? Es decir, ahora cualquier actor que quiera presentarse, ¿no?, al escenario, al preescenario, bueno, pues lo que debería hacer es contarnos un poco cómo ve él o ella la situación del país, por qué cree que hay que dar algún paso, qué ha hecho en este tiempo, ¿no?, para empaparse de la situación en la que vive el país. Y en lugar de eso, pues vemos estos spots que caen o reproducen todos estos viejos clichés de nuestra política, es decir, el líder por encima de todo, esta sensación de falsa popularidad, un mensaje que no es claro ni creíble, es decir, por qué este personaje logra aglutinar a toda esa masa de gente expectante, además entre la que se encuentra población indígena, ¿no? Cuando estamos hablando de un personaje que en teoría solo es fuerte en una provincia de la costa. Y finalmente toda esa parafernalia deriva en crear otro movimiento político más, ¿no? Es decir, al final esa causa y ese reclamo emocional que te va llevando el guión es para decir que, bueno, que dentro de un país donde hay 200 movimientos, pues va a haber 201 movimientos. Entonces, es otra muestra más de la desconexión, Fabricio, que hay entre las élites políticas y sus ciudadanos. Bueno, ahora, yo pregunto, de ese spot, ¿se puede derivar que Galo Lara tiene aspiraciones presidenciales? Porque no le he escuchado a Galo Lara anunciar una candidatura presidencial. O sea, entendemos que en ese spot está promocionando una organización política, no sé si es un movimiento, no sé si es una corriente de pensamiento, y no sé si esto es el detonante de una eventual carrera presidencial. Bueno, es que creo que forma parte de ese juego del que hemos hablado antes, en el que uno no sabe a qué realmente están jugando. Si es simplemente decir, aquí estoy, ténganme en cuenta, o decir, aquí estoy y voy hacia el combate, hablando en términos de Rocky, ¿no? O simplemente es un movimiento provincial que, aprovechando esta fragmentación, este desconcierto actual, los cambios últimos que ha habido en la ley electoral y demás, tal vez quiere aprovechar para competir desde su provincia y poder poner algún asambleísta. Entonces, como te digo, esto a día de hoy es muy difícil decir nada porque la propia experiencia, y tú, Fabricio, lo sabes mejor que yo, hay muchos precandidatos que salen ahora a la esfera y que luego no se presentan. El avispero, exacto, o finalmente están hablándole a otros candidatos para medir fuerzas, para echar un pulso y ver cómo luego pueden aglutinarse o comerse el uno al otro. Entonces, como te digo, es muy complicado ahora mismo decir nada, pero si el señor quisiera lidiar algo presidencial, me parece que lo va a tener bien complicado. Correcto. A ver, con base en eso, el único que uno entendería tiene algo consolidado porque además tiene músculo financiero y político es Guillermo Lasso. Lo de Lucio Gutiérrez, nosotros conversamos con él hace semanas, él ratificó que va a ser candidato, por eso yo lo he mencionado a Lucio Gutiérrez. Luego hay, digamos, un grupo de precandidatos que se han presentado como tales. Le voy a mencionar los dos que se han presentado como tales. El uno es Salvador Quispe, que dice, yo me proclamo precandidato por el Pachacutic, y el otro es el ingeniero Carlos Rabascal, que claro, él desde el año anterior, desde el último tramo del año anterior, ha estado haciendo recorridos, lo hemos entrevistado en varias ocasiones, y él busca aglutinar en torno a su eventual candidatura, porque por el momento es una precandidatura, aglutinar a la corriente de la centroizquierda, a esta corriente del progresismo. Estas dos precandidaturas, ¿cómo las lee Jacobo García? Bueno, a ver, por un lado, lo de Lasso, concuerdo contigo. A ver, él tiene músculo financiero, que eso hoy en día es una gran ventaja. Además de esto, ya insisto, sería su tercera candidatura, lo cual
ya ha formado en este camino, en este tiempo, ha formado ya cierta expectativa, ciertas bases, cierta estructura partidaria, que a día de hoy es otra ventaja. Pero bueno, lo que creo que le falta todavía a Lasso es ver cuál va a ser su carta, otra vez de presentación, de cara a un complejo escenario que se nos viene, ¿no? Creo que él ahora está actuando correctamente, podríamos decirlo, en esta pandemia, ¿no? Posicionándose como benefactor, como persona bien posicionada que puede ayudar a la sociedad en una tragedia como esta. Entonces, su primera causa antes de saltar al escenario electoral es esto de salvar vidas, ¿no? Jugando un poco esa carta de beneficencia. Entonces, hay que ver luego, insisto, qué pasa en el espectro de la derecha, si va Nebot o no va Nebot, si va Otto o no va Otto, porque dependiendo de todos esos movimientos, podemos también identificar los nichos o posibilidades de Lasso, ¿no? En cuanto al resto de personajes, lo de Lucio, insisto, yo desde que estoy en este país siempre he escuchado a Lucio decir que va a presentarse, ¿no? Y esto suele ocurrir, o como ocurrió en la última elección, pues fue el señor Patricio Zuquilán en lugar de él. Entonces, veamos, Lucio ya no es lo que era, él tuvo fuerza, diría yo, hasta el 2013, y después de eso ya se evaporó muchísimo, creo que ya perdió, ¿no?, esa esencia, identidad o vínculo que tenía con un sector importante de la población. Y en cuanto al otro, me parece que son estas carreras preelectorales, ¿no? Es decir, primero en el propio movimiento indígena, que no es algo uniforme ni homogéneo, donde vamos a ver, yo estoy seguro, disputas geográficas de grupos ideológicos y todo esto. Salvador también es uno de los clásicos, ¿no?, que siempre va ahí a esta carrera preelectoral. Se habla también posiblemente de Yacu Pérez, tienes a las dos figuras de octubre, ¿no?, Isa y Vargas, a la famosa Lourdes Tibán. O sea, ese mundo también es bien complejo y bien competitivo a la interna. Tienes facciones, divisiones y muchas cosas que siempre les acaba pasando factura. Y en lo otro que mencionabas de Rabascal, creo que es otro tipo de competición preelectoral, pero en el terreno este de, bueno, podemos llamar centroizquierda, pero que juegan una lógica outsider, ¿no? Es decir, como esta lógica de renovación que a partir del aglutinamiento previo va a tratar de forzar a los partidos políticos que hay ahora a que le presten atención a él y no al revés. No sé si me explico. Es decir, hay algunos precandidatos que juegan a no esperar a que el partido les busque, sino más bien generar ellos ruido, presencia, posicionamiento, y de esta forma hacer que los partidos vayan hacia ellos, ¿no? Entonces, es otro juego más, creo yo, en este tablero. Ahora, pero por ejemplo, Rabascal podría ser, le pregunto a Jacobo, una carta o una tercera vía o una tercera persona por la que podría jugarse el progresismo, porque digo, en la centroizquierda hay gente que dice hay que hacer un frente pero no apoyar a un candidato que sea del entorno de Rafael Correa. En el correísmo dicen estamos dispuestos a ceder, conversemos porque hay que aglutinar un gran frente. ¿Podría ser una persona de afuera? ¿Ese podría ser, por ejemplo, alguien parecido a Rabascal o el propio Rabascal? Sí, entiendo que es una de las opciones que se está ahí discutiendo, pero claro, es que, a ver, volvemos un poco al problema de siempre. Creo que en este país no hay mucha tradición y mucha cultura de crear frentes, llámalo progresistas, llámalo como quieras, ¿no? Empezaría por ahí, por crear frentes verdaderos, ¿no?, donde se genera un espacio de convivencia, de reparto de espacios de poder, de candidaturas. Me parece que es bien complicado, más bien aquí prima generalmente lo contrario, prima el fraccionamiento, las disputas internas, externas. Entonces, en ese eventual frente o hipotético frente, tenemos varias disputas de las que tú has mencionado. Primero, si hay alguien cercano al correísmo o no, y esto ya te genera el primer distanciamiento o acercamiento, ¿no? Luego tienes varios partidos que están ahora tal vez huérfanos de candidatos, entre los que puede estar la Izquierda Democrática, Avanza y otros más por ahí, ¿no?, donde va a haber esta disputa de quién pone a quién cede o quién tiene a su precandidato para este frente más amplio, ¿no? Entonces, a día de hoy, Fabricio, a mí se me hace muy complicado decirte si es posible un frente
cómo va a venir este frente y de qué forma y con qué precandidato o candidato. Porque digamos, vamos a suponer que no es un tercero de afuera, sino que el correísmo insiste en poner un candidato, alguien que sea de la casa, alguien que sea del entorno de Correa. Se habla de algunos nombres, se ha mencionado a Pavel Muñoz, se ha mencionado a Marcela Guiñaga, se ha mencionado a Pierina Correa, se ha mencionado algunos nombres. ¿Hay posibilidades de que con base en esos nombres el correísmo pueda aglutinar a otras vertientes políticas de la misma tendencia? O sea, yo lo veo complicado. A nivel de población creo que sí, está la disponibilidad de hacer algo, una especie de sopa de letras, multicolor, diversa ideológicamente, pero insisto, yo vuelvo al mismo tema de nuestras élites y partidos políticos. ¿Con quién podría el correísmo hoy en día aliarse cuando vemos que es una identidad y una fuerza que no... A ver, ni por su lado ni por el lado de los contrarios veo mucha disposición a esas alianzas. Pongamos un ejemplo, ¿no? Se ha hablado mucho en estos meses de una eventual alianza entre el correísmo y el movimiento indígena. Y fíjate cómo ha primado siempre, por parte de esos voceros, el decir que no, con el correísmo nunca vamos a aliarnos. ¿Con quién más te puedes aliar? Tal vez con alguna corriente de centro-izquierda, pongamos la izquierda democrática. Ahí lo que tendría que pasar es que haya una nueva directiva que quiera, digamos, pasar página de la actual línea ideológica o directiva de la izquierda democrática, que es mucho más cercana al establishment y más alejada al correísmo, ¿no? ¿Quién más podría aliarse? O sea, finalmente no creo... A ver, en Ecuador hay muchos partidos, hay muchos movimientos, pero hay pocas fuerzas que realmente tienen identidad detrás. Entonces, ¿con quién más? Con los socialcristianos no creo, con Creo de Lasso tampoco creo, con el movimiento indígena ya hemos dicho que es muy complicado, entonces... No sé, yo no termino de ver a día de hoy por dónde podría venir a nivel desde arriba esa alianza. Otra cosa es que desde abajo o finalmente haya diferentes fuerzas que vayan fusionándose y eso vaya generando una obligación a los demás de unirse y formar algo más amplio, ¿no? Lo de Augusto Tandazo, ¿cómo le suena a Jacobo García? Que es una pregunta que hacen los internautas que están siguiendo este diálogo. Bueno, creo que es un personaje interesante que ha hecho un posicionamiento ahí como analista duro, crítico, ¿no? Durante todo este periodo, que goza de simpatía en un espectro, podríamos decir, desde el propio correísmo hasta otro espectro más desde, no sé, el sector progresista, pero no correísta, antigobierno, urbano, serrano, qué sé yo, ¿no? Creo que es un personaje ahí que genera expectativa, pero de ahí a decir que él podría ser una carta electoral, pues creo que todavía hay un mundo. Entre otras cosas, hay un mundo frente a la ciudadanía. Creo que todavía es un personaje que tendría que fortalecer mucho más su posicionamiento de cara a la ciudadanía. Es decir, a día de hoy solo lo conocemos como analista y como analista ha ganado prestigio y posicionamiento, pero eso no es suficiente para ni competir internamente en un frente o en un partido, ni para luego tener un posicionamiento frente a la ciudadanía de cara a las elecciones, ¿no? Correcto. Jacobo, falta mucho más. Jacobo, hablemos del otro lado. Vamos a la otra tendencia. Ayer circuló una supuesta carta o comunicado muy breve, supuesta carta atribuida supuestamente a Jaime Nebot, con fecha del 22 de junio, que dice: apreciado amigo o amiga, más que coidiario, partidario, compañero de lucha por el progreso del Ecuador, te considero mi amigo, amiga. Por eso hubiera deseado compartir personalmente mi decisión en un acto cuantitativamente importante, pero fundamentalmente rodeado de aquellos que como tú me honran con su amistad. Lamentablemente la pandemia del coronavirus y las disposiciones legales impiden aquello. Comunicaré públicamente mi decisión, que va mucho más allá de un simple sí o no en la segunda mitad de esta semana. Te pido me escuches no solo con la curiosidad que sé que tienes, sino con la profundidad, inteligencia y clara visión que te caracterizan. Ten la certeza que haré lo que creo más eficaz y certero para llevar al Ecuador a la prosperidad, y estoy seguro que esa batalla definitiva la libraremos juntos. Fuerte abrazo, Jaime Nebot. Yo no tengo constancias ni certezas de que esto, digamos, sea real, pero esto se difundió mucho ayer. O sea, parece real, ¿no? Como que Nebot esta semana podría
podría tomar una decisión. Pero de las líneas que acabo de leer, Jacobo, ¿cómo las lee? Sí, a ver, llevamos ya un poco varios meses, ¿no? En los que Nebot está jugando a esta expectativa de anuncio, no anuncio, me lanzo, no me lanzo. Yo creo que él está jugando con los tiempos, ¿no? Con los tiempos que marca el propio escenario político, social y económico. Yo creo que él, más allá de la pandemia, que la pandemia también ha retrasado todo tipo de decisiones, ¿no? En los actores sociales, económicos y políticos. Pero creo que él siempre pone esa especie de timing, ¿no? Y lo que creo que está esperando es, pues ver, a ver, yo a día de hoy creo que lo más probable es que no se presente por diferentes razones, sobre todo porque creo que él no ve un escenario muy amigable ni en el país ni de cara a su opción electoral en 2021, pero a la vez él o su identidad o su partido sí creo que van a tener que jugar una carta porque no pueden pues echar a perder ese capital político acumulado después de tantos años, ¿no? O sea, está en riesgo la propia supervivencia también de lo que llamamos el Partido Social Cristiano. Entonces, la incógnita es si va a ser él esa carta, que insisto, a mí me cuesta creer, creo que no tienen el camino más favorable a día de hoy, y si no, yo creo, conociendo un poco la historia y la cultura social cristiana, tratarán de tener una carta propia que genere siempre esta identidad fuerte en ellos, ¿no? Más allá del resultado, o si no, la otra incógnita que se habla es si dentro de ese espacio de derecha, o como queramos llamarlo, qué papel va a tener Otto, ¿no? Si Otto va a ser una carta intermedia ahí entre diferentes actores, sobre todo en las élites económicas. Eso iba a preguntar. ¿Otto Sonnenholzner a esta hora sí se lo ve como precandidato o no? Bueno, yo creo que su precandidatura comenzó en la gestión de la pandemia, ¿no? Y le bajaron el perfil de plano al vicepresidente, eso está clarísimo. Sin duda. Por eso te digo que ahí es donde yo creo que empezó, ahí es donde yo te diría que sí, hubo un posicionamiento fuerte y propio, no sé si con intención electoral, no lo sé, pero digamos que hubo obviamente un ejercicio detrás fuerte de posicionamiento del personaje, ¿no? Y le vimos muy activo en la gestión, en la comunicación y todo esto. Supuestamente después de eso hubo cierto conflicto interno en el gobierno. Algunos dicen que dura hasta el día de hoy esa división o ese conflicto, pero más allá de eso, o más allá de que ahora esté relegado a un segundo plano o él haya bajado su perfil, la pregunta es si va a disputar en el escenario preelectoral. En el caso que la respuesta sea sí, ¿con quién va a disputar? Es decir, ¿va a ir en un frente por ahí? ¿Va a ir en esta sombra de la derecha, más social cristiano? ¿O va a ir como una carta de continuidad del propio gobierno? Que no lo creo. Entonces, si va a ir, también pongo aquí otro elemento en la mesa, y es que en algún momento debería abrirse de este gobierno, porque estaremos todos de acuerdo que quien vaya con la carta de desgaste o de continuidad de este gobierno va a tener muy poco chance en 2021, ¿no? O sea, un candidato de gobierno no tiene posibilidades a esta hora, según el análisis de Jacobo García. No, absolutamente no. Independientemente de quién sea, porque claro, a ver, se ha mencionado que podría ser el vicepresidente. En los últimos días, inclusive, hay gente que cree que la propia fiscal general del Estado está allanando el camino para una candidatura, digamos, por sus mensajes, más que por sus ejecutorias, por los mensajes que esbozó hace un par de semanas en algunas entrevistas, hablando de que ella está dispuesta a poner a disposición su cargo, mencionó del tema de un juicio político inexistente en la Asamblea. Alguna gente lee que la fiscal podría ser también una carta electoral para 2021. Así es, muy interesante esto, Fabricio. Vamos por tema. O sea, primero lo de Otto, yo insisto siempre en esto. Él siempre tuvo unos atributos diferentes o novedosos al del resto del gobierno y al del resto, si quieres, de la élite política. Por un poco esa historia de venir desde fuera, empresario, joven y todo esto. Entonces, creo que con el coronavirus él trató de aprovechar esa disponibilidad de atributos para generar un posicionamiento más amplio. Le funcionó hasta cierto punto porque él ha logrado mejorar sus cifras de imagen, de gestión y demás, pero entonces vuelvo a lo mismo. La incógnita es
cómo aprovecha él eso de cara al escenario 2021. Para que eso sea aprovechable, mi punto es que él debe separarse de alguna forma lo más posible de este gobierno. Cuanto más esté cobijado bajo la sombra de este gobierno y bajo la carta de continuidad, va a perder más opción a generar mayor capital electoral propio. Tampoco estoy diciendo que si se separa del gobierno y juega una carta diferente va a ganar las elecciones, ¿no? Tampoco estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que, por ejemplo, en el escenario en el que Nebot no va y él logra ir bajo una alianza de fuerzas externas al gobierno, más de derecha, podríamos decir, y con esta carta de renovación contra la política tradicional y todo esto, pues ahí podría tener más chance, ¿ok? Ese es mi punto. En torno a la fiscal, mira, yo hacía un hilo de corrupción y política en Twitter, animo ahí a la audiencia que lo lea y lo comente y critique si es necesario, y yo decía que nuestra cultura es más, le fascina más los sheriffs que los fiscales, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque somos una cultura donde nos gustan mucho más los liderazgos personalistas, liderazgos en acción, en territorio, de tomar la justicia por mano propia y de manera inmediata. Y tú hoy has hecho una reflexión muy pertinente, ¿no?, en tu programa sobre cómo nos dejamos llevar muchas veces por estas olas de emocionales, hacemos todos de jueces. Y yo ponía el ejemplo de Posorja, ¿no? Tú tienes una población en Ecuador, y más en este estado de ánimo, que no cree en instituciones, no cree en la justicia institucional, más bien te justifica el ajusticiamiento por mano propia, te justifica, por ejemplo, los temas de quemar a los delincuentes, en fin, justicia indígena. Entonces, mi punto es que la carta de la fiscal la veo muy débil por diferentes razones, ¿no? Primero, porque el arquetipo mismo de fiscal no creo que sea algo muy motivante en un país como Ecuador. Funciona en Estados Unidos, Fabricio. Tú has visto ahí que siempre hay precandidatos en Estados Unidos, que es el fiscal de Ohio, el fiscal de no sé dónde, o el fiscal de no sé cuál, pero eso es otra cultura. En nuestra cultura, más bien, por eso es que tenemos luego candidatos como futbolistas, qué sé yo, hombres de épica, de lucha, porque somos una cultura más apegada a lo emocional, al liderazgo personalista y a los hombres y mujeres de acción, ¿no?, de historias superadoras, y no tanto a personajes que vienen desde la institucionalidad. Y hoy en día la fiscal es un personaje que vendría desde la institucionalidad y no desde cualquier institucionalidad, ojo, desde una muy pegada al actual gobierno que, como hemos dicho antes, goza de cifras muy bajas en aprobación y credibilidad. Correcto. Se me quedan algunas preguntas en el tintero. En honor al tiempo, le voy a comprometer para el futuro a Jacobo García cuando esto seguramente madure un poco más, porque hay algunos nombres que han aparecido en los últimos días y que vamos a ver si eso finalmente madura. Jacobo, gracias por el tiempo y por la gentileza de atendernos. Un abrazo. Encantado, Fabricio. Siempre a las órdenes y un saludo. Y que gane hoy el Real Valladolid frente al Getafe, ¿ah? Por favor, que te veo ahí con la camiseta del Real Valladolid. Así es, así es. Gracias a Jacobo García, analista político aquí en A Primera Hora, 8:34.